agua. ¿De qué vamos a hablar hoy en toda la presentación? A ver. Voy a hablar un poco del cambio climático primero y después enseguida la importancia del agua para la humanidad y cómo se mueve a través de la historia el ciclo del agua. Y lo interrelaciono todo, mostrando los impactos que tiene el calentamiento global, que modifica totalmente el ciclo del agua, y las acciones que ha hecho el hombre para modificarlo, y cómo lo ha contaminado, y la acción que nosotros estamos haciendo para enfrentar esa acción antropogénica, es decir, lo que hace el hombre, y cómo estamos nosotros hoy en la Argentina, que también nos afecta este tema. El tema del... no, esto no anda bien, porque trae todo. ¿Así lo ven o no lo ven? Sí, lo vemos, lo vemos. ¿Cómo? Sí, lo vemos. ¿Sí? Desde hace más o menos unos 40 años, los científicos del mundo han empezado a darse cuenta de la problemática que hay con los efectos que estamos haciendo en la Tierra, cómo la estamos de alguna manera diciendo que la destruimos. Entonces, de las Naciones Unidas en el año 2015, establecieron 17 parámetros que son objetivos que deberíamos estar cumpliendo los humanos de aquí hasta el año 2030 para tratar de salvar este planeta. Dentro de esos objetivos que hablan de eliminar la pobreza, tener bastantes sistemas de salud para todos, buena educación, hay dos puntos que nos afectan fundamentalmente. Una es la parte del clima. El objetivo fundamental en lo que hace al clima, en dos palabras, es adoptar las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Y el segundo tema es el punto 6, que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para el saneamiento para todos. Tengamos en cuenta que probablemente el 40% de la población, 2.200 millones de personas en el mundo, no tienen agua potable. Y el 55% de la población no tiene un sistema sanitario adecuado, es decir, cloacas, etc. Bueno, entonces les decía, tenemos dos objetivos muy grandes dentro de los 17 objetivos de desarrollo sustentable establecidos por las Naciones Unidas, objetivos que están cuantificados por país, por departamento y todo, relacionados con el agua y relacionados con el clima y que se deberían tratar de cumplir hasta el año 2030. De aquí a que se cumplan veremos, pero tenemos que hacer todo lo posible. Hay otro tema más relacionado con el agua que no lo vamos a tratar hoy, que es la vida submarina, pero es un tema muy amplio que también interesa. Voy a empezar con un poco hablar del clima. ¿Cómo estamos con el clima? Fijémonos en este mapa mundi. Este mapa mundi nos muestra la diferencia de temperatura en el año 2020, el año de la pandemia, cómo compara con lo que fue la temperatura global en los años del 81 al 2010. Podemos ver acá que prácticamente en todo el mundo la temperatura era mucho más alto, hasta en algunos puntos, en particular en el Ártico, 7 grados por encima de la temperatura media. Es decir, estamos en un incremento de la temperatura global muy serio. También lo podemos ver en este gráfico que nos muestra la variación de temperatura desde hace más de 100 años, tomando como base la temperatura promedio del siglo pasado. Vemos una tendencia francamente ascendiente, estamos realmente calentando la Tierra. Y esto afecta no solo la parte terrestre, sino también la parte marina. Acá mostramos, también comparado contra el promedio del siglo pasado,
la temperatura superficial de los océanos, que también muestra una tendencia creciente. Muchos detractores de que dice, bueno, siempre la Tierra tuvo épocas más calurosas, épocas más frías. Y yo digo, sí, es cierto. Acá estoy mostrando un gráfico cómo fue la temperatura de la Tierra, comparado como siempre contra promedio del siglo pasado, desde hace 500 millones de años. Efectivamente hubo momentos de mucho más temperatura, pero no había humanos en este momento. Hace 65 millones de años desaparecen los dinosaurios y ahí recién empiezan a aparecer mamíferos. Después, recién hace unos 12 millones de años aparecen los primates superiores y ahí ya está bajando la temperatura hacia niveles más adecuados para, digamos, el ser humano. El Homo erectus, que es nuestro antepasado, el Cromañón, el Homo florensis y todo eso, aparece recién hace 2 millones de años, cuando ya tenemos temperaturas más adecuadas. Y después, hace unos 800.000 años, empieza a utilizar el fuego, pero nuestro antecedente, todavía no nosotros. El Homo sapiens, que somos nosotros, aparece hace unos 70.000 años, con temperaturas más frías que ahora, estaban las épocas de glaciaciones, etc. Y cuando nosotros nos hacemos sedentarios, empezamos a formar ciudades y llamémoslo, empezamos con la vida moderna, hace 10.000 años ya teníamos todos una temperatura adecuada. Y el problema que vemos ahora es que ahora nos estamos bandeando, estamos subiendo mucho la temperatura. ¿Cuál es el problema de todo esto que se siente temperatura? Es justamente lo que vamos a ver sucesivamente. Ahora hago un paréntesis y me voy al agua. El agua, desde la antigüedad, ya todas las mitologías le daban una importancia fundamental. Podemos decir, los antecedentes más conocidos que tenemos es, para el antiguo Egipto, el agua era toda la vida. Cuando venían las inundaciones del terreno, las inundaciones del Nilo, que regaban todo, le daban mucha importancia. Y la otra mitología de hace 6.000 años, 7.000 años, las mitologías sumerias, la cultura sumeria, tenían el río Éufrates y el Tigris y han hecho grandes canalizaciones para utilizar el agua. Y acá hago solamente un resumen de todas las mitologías que conocemos, al agua le daban una importancia fundamental. Y también podemos decir que todos los mayores asentamientos humanos estaban siempre cerca del agua, o de las costas, o a orillas de ríos muy caudalosos, muy importantes, el Amazonas, como dijimos, el Nilo, etc. Sí, el agua en toda la vida fue fundamental. El agua en el planeta, 1.400 millones de kilómetros cúbicos, acá me falta la K, es 1.400 millones de kilómetros cúbicos. Pero la mayor parte del agua es agua salada en los océanos, 96,5%. Solamente 2,5% es agua dulce, y de este 2,5% la mayor parte está en los polos y aguas subterráneas. En superficie hay 1,3% del agua dulce, y esto está en su mayor parte como hielo y nieve en los polos. En definitiva, el total del agua en la Tierra no usable es el 99%. El usable es un 1%, y de ese 1%, la mayor parte es agua subterránea, poco para usar. Por eso es que tenemos que cuidar tanto el agua. Otra característica del agua. Desde hace
4.000 millones de años que tenemos agua en la Tierra. La Tierra se formó hace 4.500 millones de años y por acción de impactos de meteoritos y todo, llegó el agua a la Tierra. Y esa cantidad de agua se mantiene constante a través de los miles de millones de años. Hoy en día muchos están hablando de economía circular. Economía circular que significa para todos los elementos que los reutilicemos, los reciclemos, pero no los tiremos porque los elementos se pueden terminar. Entonces queremos hacer un ciclo redondo. Entonces yo estoy mirando el agua y el agua es el ejemplo perfecto que nos da la naturaleza de lo que es un ciclo de agua correcto, es decir, lo que llamamos para otros elementos economía circular. Nosotros empezamos, tenemos evaporación de las aguas en ríos, lagos, océanos. El vapor de agua se condensa por acción del sol que lo hizo evaporar, después se condensa en formas de nubes, caen como lluvia, como granizo, como nieve, se van formando los ríos, se van formando las infiltraciones hacia napas subterráneas para finalmente volver a los océanos y a los ríos alimentando todas las vegetaciones. Aparecen manantiales, entonces tenemos un ciclo realmente completo con toda esta que forma el agua. Ahora, cuando nosotros con la acción climática estamos haciendo líos, es decir, la acción antropogénica del hombre, ¿qué es lo que pasa? Una parte, el agua en forma de hielo en los polos, en el Ártico y en el Antártico cada vez es más caluroso. El 6 de febrero de este año, en la base Esperanza, se registró la temperatura más elevada jamás registrada en la Antártida, con 18 grados 3. Las tormentas tropicales, por el calentamiento del agua superficial de los océanos, cada vez son más prolongadas. Hay inundaciones en las regiones costeras porque aumenta el nivel del agua, más incendios por el aumento de temperatura. Este es un caso emblemático en Mozambique, un río que hace 3 años no está más, está seco. Esto era un río antes. Y lo que se está estudiando últimamente mucho, porque causa mucha preocupación, el calentamiento global está modificando todas las corrientes marinas. Y esto puede traer incluso muchos cambios climáticos, en particular en Europa, tan dependiente de la corriente del Golfo, porque si no, esta por su latitud de Europa sería una heladera. Entonces, se está estudiando mucho todo este problema de las corrientes marinas. El origen del calentamiento global, muy brevemente, porque muchos ya lo deben conocer. Si la Tierra no tuviera atmósfera, toda la incidencia de la luz solar, que es la que nos trae la energía, se reflejaría totalmente. Lo que pasa es que tenemos una cubierta de gases de efecto invernadero, que es básicamente dióxido de carbono y metano, que se formó también hace millones de años y nos permitió que nuestra temperatura media sea 15 grados y no sea, por ejemplo, 12 grados bajo cero como es la Luna, que está a la misma distancia del Sol que la Tierra. Ahora, si nosotros, por acción humana, aumentamos el grosor de la capa de gases de efecto invernadero, como dije, fundamentalmente dióxido de carbono y también metano, la Tierra va a absorber mucho más calor y eso es lo que hace que sea más caluroso. Esta relación directa entre la temperatura y la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera la vemos reflejada en muchos estudios que se han hecho.
Aquí hay una correlación que se hizo desde hace 400.000 años hasta el presente. En la parte superior vemos el contenido de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Como vemos, oscila entre 200 y 280 partes por millón. Y simultáneamente la temperatura va mostrando también ciclos de ascenso y descenso. Y es una correlación perfecta. Cuando uno sube, el otro sube, y cuando otro baja, el otro baja. Miremos un poco más en detalle los últimos años. Acá estamos mostrando la situación en la parte de abajo desde hace 1200 años a la fecha, y vemos también cómo la temperatura se mantenía más o menos normal, y a partir de más o menos 1800 empieza a subir bárbaramente la temperatura. Si aumentamos esta parte en este gráfico, vemos que el ascenso de temperatura global se produce a partir de 1850, 1900, es decir, en coincidencia con la industrialización que nosotros efectuamos, porque vamos quemando combustibles fósiles que producen mucho más dióxido de carbono y aumentan el efecto de gases de efecto invernadero. Tenemos esta estadística, cómo viene subiendo, a pesar de todo lo que se hace, viene subiendo la cantidad de dióxido de carbono que hay. Dijimos que había 280 partes por millón hasta 1850. Ya esta cantidad subió. En este momento está en 417 partes por millón, que es realmente lo que más preocupa a los científicos. Y simultáneamente el metano, el óxido de nitrógeno, hexafluoruro de azufre, que son todos también gases que contribuyen al efecto invernadero, también están en franco ascenso. La cantidad total de gases de efecto invernadero que emitimos anualmente son 53 gigatoneladas de dióxido de carbono por año. No ha cambiado, años 18 y 19 las cifras siguen estando en este orden. ¿Quiénes lo producen, tantos gases de efecto invernadero? Fundamentalmente la generación eléctrica, el transporte, las industrias, el desmonte. ¿Por qué el desmonte? Porque justamente los árboles, los bosques, absorben gases de efecto invernadero, absorben dióxido de carbono para transformarlo en madera, en vegetales, etc. Cuando eliminamos bosques, eliminamos la posibilidad de absorber gases de efecto invernadero. Las consecuencias de todo esto las conocemos, y vamos a ver ahora cómo afecta todo este calentamiento sobre el ciclo del agua. La primera cosa que sabemos es la declinación del hielo en el Ártico. Acá mostramos desde el año 1980 cómo cada vez es menor el volumen de la superficie de hielo en el Ártico. Miden siempre septiembre porque es cuando termina el verano en el hemisferio norte, y entonces empieza a volver a subir. Siempre se mide este momento. De 7,5 millones de kilómetros cuadrados que había en su momento, hace unos 30 años, hoy en día ya hay solamente 4 millones de kilómetros cuadrados. Se estima que para fines del siglo XXI, si no hacemos nada, vamos a tener cada 3 o 4 meses, todos los años, completamente libres de hielo en el Ártico. Esto obviamente lo hemos visto recientemente cuando se cerró el canal de Suez. Tiene algunos efectos positivos para naciones como por ejemplo Rusia. El camino de Vladivostok de oriente hasta San Petersburgo
Si en lugar de hacerlo por el canal de Suez, Mediterráneo y por el norte, se hace directamente por el Ártico, tarda 7 días menos. Rusia ya se está preparando para esto, está poniendo 2 barcos, un barco con el Lomonosov, con 2 reactores nucleares en esta punta del Ártico, para atender un posible tráfico de marítimo que esperan exista a partir del año 2024. ¿Cómo viene el aumento del nivel del mar por efecto de este descongelamiento del Ártico y todo? Lo podemos ver en este gráfico que nos muestra los centímetros que está subiendo el nivel promedio del mundo. Una parte es debido a la expansión térmica del agua de los océanos y otra parte por el derretimiento de todos los hielos del Ártico y de la Antártida. Este es un gráfico, estimaciones distintos estudios con estimaciones que piensan a cuánto podemos llegar, cuánto puede ser el aumento del nivel del agua de aquí hasta el futuro, hasta el 2100. Es decir, se está estudiando el tema y es por eso tanta preocupación. Ahora quiero hablar un poquito de los efectos del agua, las cosas que nosotros hacemos con el agua y que a veces causan muchos problemas. Acá este es un dique muy chiquito sobre el río Colorado, el dique central de Salto Anderson. ¿Por qué lo muestro? Porque acá vemos muy bien, cuando hacemos presas hidroeléctricas, hay 2 posibilidades, que es lo que estamos haciendo. Por una parte, hay una cantidad de agua que genera energía, pero sigue su propio camino. Entonces, en este caso, el daño es a lo sumo el talado de los bosques que hay previamente y algo más de erosión en el camino, pero el río sigue su curso. Otra parte del agua muchas veces se utiliza, como en este caso, se utiliza para riego. Y cuando se extrae mucha agua para utilización en riego, etcétera, es cuando hay que estudiar mucho qué es lo que se está haciendo con esa agua. Porque se usa para riego y nos puede ocurrir que estemos arruinando toda la tierra. Y ahí vale la pena recordar qué pasó hace 6.000 años con la cultura sumeria. Si alguno recuerda, toda la historia dice que Babilonia hace 6.000 años era una ciudad floreciente, era prácticamente la ciudad más floreciente de todo el mundo, muy poblada, se habla de los jardines colgantes de Babilonia, etcétera, etcétera. ¿Y hoy qué es? Babilonia hoy son ruinas en una zona totalmente desértica. ¿Cómo ocurrió eso? Por la acción del hombre. Los sumerios, a través de cientos de años, han hecho cientos de canales prácticamente desecando el río Éufrates. Todas esas aguas fueron usadas para irrigar las zonas y el agua, al usarlo para llenar todas las tierras y no dejarla por su cauce, iba concentrando las sales. Entonces, hoy todas esas zonas que son desérticas y llenas de sales ha sido consecuencia de que el hombre ha sacado totalmente el agua del río Éufrates. Y eso es digamos, por desconocimiento, por no haberlo estudiado, pero realmente es dramático. Quiero mostrar otro caso, el delta del río Mekong. El delta del río Mekong es uno de los deltas más grandes del mundo, tiene 40.000 kilómetros cuadrados. Si lo comparamos, nuestro delta tiene 15.000 kilómetros cuadrados, así que es 3 veces más grande que nuestro delta, es el mayor pesquero de agua dulce del mundo, pero lo han llenado de centrales hidroeléctricas desde sus nacientes en China, en el Himalaya,
Tiene un potencial hidroeléctrico de 268.000 gigawatt-hora y está desarrollado en un 50%. Si lo siguen utilizando con mayor cantidad de diques, como vemos, prácticamente van a afectar una población de 17 millones de habitantes que se van a quedar quizás sin esos recursos alimenticios que está proveyendo este delta. Porque, como digo, en este delta hay 17 millones de habitantes, no como el que conocemos nosotros, que tiene muy pocos. Y siguen haciendo diques en zonas que nos afectan muchamente. Acá hay un proyecto, pero ya está en construcción en Sumatra, una presa de 510 megawatts. El desmonte ya ha comenzado, 100 kilómetros cuadrados de selvas tropicales que van a eliminarse, entonces indirectamente aumentan el efecto de gases de invernadero, porque todas esas selvas tropicales están absorbiendo, como dije, gases de efecto invernadero. Hay especies en peligro de extinción, tigre de Sumatra, orangután, el pangolín, y lo que hay que tener en cuenta está en medio del cinturón de fuego, que es el famoso cinturón alrededor del Pacífico, donde se produce la mayor cantidad de terremotos y erupciones volcánicas. Otro caso similar es el proyecto Uttarakhand en India. Este dique lo estaban haciendo en el noroeste de la India y fue devastado el 7 de febrero de este año. ¿Por qué? Las aguas que alimentaban este río venían del Himalaya. Y el Himalaya, dentro de ese río, tenía algunos glaciares en la alta montaña que hacían de diques naturales para esas aguas. Con el calentamiento global, esos diques naturales de agua se derritieron. Hubo una gran... ese derretimiento, el colapso, ocurrió de un día para otro, 7 de febrero, destruyó poblados, destruyó lo que estaban en construcción, etc. El Centro de Estudios de Nueva Delhi está estudiando eso y ya está diciendo, basta, no podemos seguir utilizando más esta frágil zona del Himalaya sacando el agua, es decir, hay que estudiarlo mejor. En este momento están también proyectando un dique muy grande, el dique Calvivo, en la Sierra Madre de las Filipinas. ¿Por qué? Porque la ciudad de Manila se está quedando sin agua potable. Entonces no se le ocurre nada mejor que tratar de hacer a unos 50 kilómetros de Manila un dique para llevar agua potable a Manila, pero están destruyendo también, destruirían selvas tropicales, lo cual de alguna manera nos ayuda a aumentar el calentamiento global. Recordemos la inundación por rotura de un dique en el Mato Grosso hace cosa de 3 años, también fue dramática, muchos quizás todavía lo recuerdan. El otro problema, islas del Pacífico. Hay una cantidad de islas, Tuvalu y otras, que van a quedar bajo el agua. El aumento del nivel de agua entre el 2004 y 2010 fue de 15 milímetros. Entre el 2010 y el 2016, 30 milímetros. Es decir, el aumento del nivel de las aguas está en crecimiento geométrico. Acá vemos también inundaciones, ciudades del sudeste asiático que van a quedar bajo las aguas, entre otras Yakarta. Yakarta ya está quedando bajo las aguas, capital de Indonesia, y en este momento están estudiando a partir del año 2025, van a trasladar la ciudad, la capital de Indonesia, a alguna de estas dos islas, de estas dos localizaciones en la isla de Borneo. Los glaciares. Hay un retroceso de los glaciares de alta montaña. Acá estamos mostrando
después de 20 años, cómo han retrocedido los glaciales en Alaska, en Suiza, en Perú. Tenemos también problemas en Argentina, después se los voy a mostrar. ¿Cuál es el efecto de este retroceso de los glaciares? Que todos los ríos que dependen de estos glaciales van a tener cada vez menos caudal de agua. En Europa están preocupados por el río Po, el río Ródano. Nosotros tenemos también una preocupación y está estudiado la disminución de los glaciares en la zona de Mendoza y Neuquén. Va a afectar el río Aconcagua, que va a Chile, una fuente importante de riego en Chile, va a tener menos agua, y nuestros ríos que alimentan las centrales hidroeléctricas van a tener menos agua. Otro tema con el agua, las cuencas endorreicas. ¿Qué son las cuencas endorreicas? Son las cuencas de agua de ríos que no desaguan en el océano, sino que terminan dentro de algún lago interior. Tenemos, en nuestro caso, es la laguna Mar Chiquita en Córdoba, la laguna Especuén, fin de las Encadenadas del Oeste en Buenos Aires, y tenemos algunos muy importantes en Asia. Un caso típico es el caso del lago Aral. El lago Aral, o Mar Aral, era hasta el año 50 tenía una superficie de 60.000 kilómetros cuadrados, es decir, para hacerse una idea, como nuestra provincia de Jujuy, alimentada por el Sir Daira y el Amu Daira. Y no tenía desagote, es decir, estaba en un equilibrio perfecto la cantidad de agua que traían estos dos ríos con lo que se evaporaba en el Mar Aral. ¿Qué hicieron? En el año 1950, la entonces Unión Soviética quería llegar a ser autosuficiente en algodón. Entonces llenaron estos dos ríos de diques y el agua se lo sacaron para irrigar toda esta zona. ¿Qué pasó? Que desde 1960, empezó a disminuir la superficie del agua. Le sacaban el agua y cada vez el agua era menor, era cada vez más chiquito. Hasta, bueno, actualmente, ¿qué queda de esta agua? Veámoslo acá. Esto era en el año 1950 y esta es la situación actual. De 60.000 kilómetros quedaron 5.000 kilómetros cuadrados. Y esto era el lago Aral, totalmente seco ahora. El Mar Caspio corre el mismo riesgo por el calentamiento global, no porque le saquen el agua. Es el lago más grande del mundo, 371.000 kilómetros cuadrados, como la provincia de Buenos Aires, y la evaporación disminuye el nivel que se calcula que de acá a fin de siglo va a bajar entre 9 y 18 metros. Si pensamos que este lago hay 6 países que están dependiendo de este lago y va a achicarse alrededor de un 30%, va a haber bastante problemas, va a disminuir toda la producción que da un lago y va a haber bastantes conflictos étnicos y de todos lados. El lago Chad en África tiene otro problema similar, que ha disminuido de superficie. El otro problema que tenemos, que ya lo mencioné brevemente, la eliminación de los bosques, superficie de bosques. Seguimos eliminando a razón de más o menos más de 20 millones de hectáreas por año en el Amazonas, en el sudeste asiático, y nos va a quedar cada vez menos, y eso afecta no solo por calentamiento global, sino esto afecta también mucho a la correntada de las aguas, porque los bosques retienen las aguas de lluvia y de nieve y producen infiltración de agua, lo cual es necesario en todo el ciclo.
Cuando nosotros cortamos los árboles, el agua de lluvia y todo corre por la superficie, erosiona todo y realmente afecta totalmente el ciclo natural porque no se infiltra como corresponde. Los meandros que hay, acá muestro uno en el del río Colorado en Estados Unidos, los meandros son unas curvas en el curso de un río con sinuosidad muy pronunciada. Muchas veces los humanos estamos tentados a rectificarlos, pero esta sinuosidad es necesaria. ¿Por qué? Porque mejoran la biodiversidad, queda ahí retenida el agua. Su conexión con las aguas subterráneas permite mayor infiltración y es un primer mecanismo de defensa contra inundaciones porque van reteniendo toda el agua. Entonces, es un error cuando uno elimina estos meandros. Muestro acá la isla de Borneo, una de las islas más grandes del mundo, como desde el año 50 hasta la actualidad ha perdido las superficies boscosas. Es dramático y lo mismo ocurre con la isla de Sumatra, etcétera. En el sudeste asiático están destruyendo los bosques. Nosotros miramos solamente el Amazonas, pero en el sudeste asiático hace rato vienen haciendo exactamente lo mismo. Cuando exageramos con el talado de los bosques, el desmonte, pueden ocurrir cosas como esta. La isla Majuli, en la India. La isla Majuli es una de las islas fluviales más grandes que hay, está en el río Brahmaputra. Tenía en el año 1900 hasta el año 50 700 kilómetros cuadrados y empezaron a desmontar todo para plantar arroz. La consecuencia es que bajó aproximadamente 2/3 la superficie de la isla porque la erosión del agua del río Brahmaputra se llevaba toda la corriente. Hasta que en el año 50, 60 empezaron a darse cuenta de lo que ocurría y empezaron a principios de este siglo a hacer grandes plantaciones en la zona costera para defender esta isla, una isla que tiene una población de varios, no sé si cientos, pero miles de habitantes en el noreste de la India. El problema del mayor calor también intensifica las algas. Y las algas son tóxicas, afectan el agua potable, la agricultura, la pesca y el turismo. Acá vemos la costa de Francia, toda una invasión de algas que afectan toda la salud de las aguas. De más está decir todo lo que es la contaminación de todos los océanos con plásticos. Y acá muestro el lago boliviano Uruburu, que esto he leído que ahora se pusieron en Bolivia a realmente limpiar de basura todo este río porque es importante. El lago Uruburu alimenta a través de algunos ríos la ciudad de Oruro. Entonces empezaron a limpiarlo, pero esto todavía es una foto reciente. En el mundo, ya en los océanos, se han formado islas con plásticos que están flotando. Acá vemos esta es toda la zona del Pacífico, donde está lleno de islas con plásticos. El problema del plástico es que no se degrada, sino que se va moliendo en pedazos chiquitos y lo alimenta, se usa como, digamos, lo comen los peces. Esos peces después los pescamos y nosotros los comemos y en el ciclo completo finalmente los plásticos estos bien molidos terminan también en nuestra comida. Otra contaminación es de los corales. Nosotros cuando vemos los corales y los compramos están así blanquitos como muestra acá, pero estos son son corales muertos. Los corales vivos tienen este aspecto.
están cubiertos de algas que sirven justamente de alimentos para los corales y para toda la fauna acuática que está ahí. Entonces, cuando vemos un coral tan blanquito, tan lindo, que lo usamos como adorno, ese es un coral muerto y tienen que ser vivos. Ya en el Océano Índico hay algunas culturas que están tratando de sembrar corales, es todo un proceso bastante engorroso, para agarrar de un coral vivo, dividirlo, sembrarlo para que no desaparezcan todas las barreras coralíferas que hay, tanto en el Índico como en el Pacífico. Otro problema es la contaminación de los acuíferos subterráneos. Cuando bombeamos demasiada agua, sacamos demasiada agua del acuífero, de todas las napas subterráneas, estas llegan a bajar de nivel y entonces, si hay una corriente de un río cerca, entra agua dulce. El gran problema es si lo que está cerca es el mar, entonces entra agua salada a los acuíferos terrestres y nos saliniza toda la tierra, haciendo una gran contaminación. El acuífero Ogallala de Estados Unidos cubre toda esta zona central agrícola de Estados Unidos y provee el 30% del agua de riego en toda esta zona. Hay riesgos de sobreexplotación. Y acá viven 2,5 millones de personas. Esta agua, calculan que si sigue este ritmo, se va a terminar dentro de unos 10 o 15 años. Entonces están preocupados porque recuperar todo el acuífero tardaría 6.000 años. Entonces están estudios ya de hacer tratamientos de aguas hervidas para inyectarlas nuevamente, porque en Estados Unidos están muy preocupados por este acuífero subterráneo que los puede crear grandes problemas, quedan sin posibilidades de riego. Contaminación de los ríos, no vale la pena entrar en detalle, pero esos son todos los elementos con los que contaminamos los ríos. Hay zonas del mundo que ya, por la contaminación de los ríos y los ríos contaminados desaguan en el mar, estas zonas rojas que hay en el Golfo de México, en el este de Estados Unidos, en el sudeste asiático y en Europa, están tan contaminadas que ya prácticamente están agotando la posibilidad de pesca en todas las zonas costeras. Es por un sobreenriquecimiento de las aguas, porque cuando fertilizamos en las zonas del río Mississippi o en Europa, las plantas no absorben todo el fertilizante, gran parte de ese nitrógeno llega al mar y incentiva la proliferación de las algas que no permiten que el agua respire para los peces. Lo mismo ocurre en el sudeste asiático con los manglares que están entre India y Bangladesh, que los están arruinando. Además de toda la contaminación que hace, están desmontando los manglares porque es una leña muy fácil para utilizar. Entonces, pero es una protección de toda la costa y están arruinando la costa. Los desastres climáticos que hubo están ese es otro punto que yo había mencionado, que por el calentamiento global cada vez hay más inundaciones, más tormentas y más sequías. Acá mostramos un registro de la cantidad de inundaciones y tormentas que vienen desde principios de siglo a la fecha. Está en franco aumento. Un detalle de cuánto son los desastres en el año 2019 causados por el calentamiento global, tanto en dinero, en economía, como en muertos por inundaciones, ciclones, etcétera, etcétera. Y en el 2020 debe haber sido similar. Acá muestro otro efecto del calentamiento global y el cambio climático. Este puente no está mal ubicado. El problema es que acá había toda una ruta. Hubo grandes huracanes en 1998,
las crecidas de agua se llevaron todo el camino, se llevaron toda la ruta, no existe más, y además el río cambió de lugar, cambió de recorrido, se fue al lado. El puente aguantó, pero está mal ubicado ahora. Como dije, el total de gases de efecto invernadero que emitimos son 52.000 gigatoneladas por año, utilizadas en gran parte para la generación de energía eléctrica, para calefacción, para transporte, para la industria, etc. ¿Quiénes son los causantes fundamentales de todo esto? El transporte terrestre. El transporte aéreo es terrible, lo que contamina la emisión de dióxido de carbono. Todas las máquinas que estén en el agro, y peor si nosotros hemos desmontado bosques, las industrias, y dos que son muy contaminantes, la industria del cemento y la producción de hidrógeno. Ahora, ¿por qué podemos evitarlo? ¿Por qué se produce tanto eso? Vamos a hacer un pequeño estudio químico. La descomposición de la materia orgánica, en su momento, la materia orgánica la representamos que carbono, hidrógeno, es algún hidrocarburo, se mezcla con oxígeno del aire y desprende dióxido de carbono. Esto es cuando materia orgánica se pudre y produce dióxido de carbono. Esto ocurrió desde hace millones de años y nos permitió tener la temperatura de 15 grados que nosotros tenemos en la Tierra. Sin esta descomposición original, nosotros no estaríamos acá. Ahora nosotros después, para quemar, para hacer que producir energía, quemamos leña. El efecto básico de quemar leña, carbón o con cualquier combustible es esta reacción química que se produce. El carbono, ya sea carbón o leña, lo que tenemos, se mezcla con oxígeno del aire, se genera dióxido de carbono que va al aire, a la atmósfera, y tenemos una producción de energía, 33.800, estos son kilojoules por kilogramo, no interesa la cantidad, pero esta es la energía que precisamos. Entonces, no existe otra alternativa que quemar carbono para tener esta energía. Hay otros productos, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre, que son, podríamos decir, contaminantes de la leña o del carbón, etcétera, que estamos quemando. Si usamos otro combustible, en este caso es gas natural, pasa exactamente lo mismo. Se combina con el oxígeno, se emite dióxido de carbono a la atmósfera, en este caso algo de humedad, y se genera esta energía. Si hacemos una combustión incompleta, le damos menos oxígeno, una ventana cerrada, ¿qué pasa? Ustedes en particular los gasistas lo conocen muy bien. Se une con menos oxígeno, se produce monóxido de carbono que es venenoso. Pero además, la energía generada es la tercera parte que si lo quemamos bien. Es lo que nos pasa y lo que siempre decimos, señor, si la llama es amarilla, es una combustión incompleta, no se produce la energía necesaria y además estamos generando monóxido de carbono que nos quema. Como dijimos, el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera pasó desde 280 partes por millón a 417. Para los distintos tipos de combustibles que usamos, todos generan una cantidad variable de dióxido de carbono por kilowatt hora generado. Todo depende de la eficiencia de todos estos elementos. El uranio no produce dióxido de carbono, tiene otros contaminantes. Cuando hablamos de transporte, que es uno de los grandes contaminantes que dijimos, acá hay un estudio hecho en Austria,
en los kilos de dióxido de carbono que se emiten por persona para que recorre 1000 kilómetros. Como digo, este estudio corresponde a Austria. El ferrocarril es el que menos dióxido de carbono emite porque tienen prácticamente la mayor parte es ecológico, es decir, utilizan electricidad y por fuentes producida con fuentes renovables. El ómnibus emite menos. El automóvil, cuando hay un solo ocupante, es terrible la emisión, y el avión, ni que hablar. Es decir, la aviación es requete contaminante. La electromovilidad que se viene, además de ser menos contaminantes, tiene también un efecto de eficiencia que nos interesa. El motor a combustión interna es muy ineficiente. Entonces hay estudios que partiendo del pozo y llegando hasta la rueda, un auto eléctrico es casi el doble eficiente que un auto a nafta. Acá estamos hablando de kilowatt hora y no estamos hablando de precios, porque en el precio hay impuestos, etcétera, etcétera. Estamos mirando todo el tema en unidades físicas. El auto eléctrico es, sin lugar a dudas, mucho más eficiente que el auto a nafta. El problema que tiene el auto eléctrico o cualquier cosa eléctrica es la densidad de energía, es decir, cómo almaceno la energía para poder transportarla. Y ahí es donde tenemos problemas con los autos eléctricos. Las baterías, por kilo de batería, almacenan muy poco. La madera almacena mucho más, el carbón también, y la nafta es la forma más eficiente, digamos, de mayor densidad de energía. Nosotros con un volumen muy pequeño de nafta tenemos un gran caudal de energía. La energía hidráulica, bueno, ahora entro un poquito a ver todas las energías que nosotros utilizamos para justamente mejorar todo esto. No voy a entrar en detalle porque se ha hablado mucho de los distintos tipos de energías renovables que hay. La energía hidráulica, para no tener tantas contaminaciones de todos los daños que yo mencioné que producen los grandes diques. Hoy en día ya hay turbinas hidrocinéticas que sin cortar el curso de agua nos permiten generar energías. Obviamente no tenemos la gran economía de escala de una gran central. Energía eólica, energía fotovoltaica, están muy conocidas ya. La producción sintética de combustibles es algo que viene, pero todavía es muy caro. La idea que hay, y en laboratorio se puede hacer, en la práctica es muy caro, es decir, utilizar energía renovable, fotovoltaica y eólica para hacer una electrólisis, separar del agua el hidrógeno y el oxígeno. El oxígeno va a la atmósfera, el hidrógeno, unirlo con una captura de dióxido de carbono a obtener desde el aire, se hace un combustible en forma sintética, combustible, se puede hacer, hay procesos para hacer combustible sintético y hacer, en particular, lo interesante sería hacer el combustible de aviación, el aeroqueroseno, en forma sintética, para cerrar el ciclo. Es decir, el avión es el que más contamina. Para compensar eso hagámoslo en forma sintética con dióxido de carbono del aire. La teoría está, en la práctica es carísimo. Y hay muchos combustibles biológicos del futuro a partir de celulosas, almidones de azúcar, etcétera, etcétera. Se está estudiando muchísimo todo esto para hacer combustibles sintéticos. Energías relacionadas con el mar que se están estudiando. La mareomotriz. Hacer un generador de corriente de marea utilizando la energía cinética de las aguas. Hay una en Francia, en el río Rance,
pero también hay problemas de contaminación del ambiente porque no se permite que el agua entre normalmente al mar. Undimotriz. Se está estudiando eso, hay estudios en Portugal, habría estudios acá también para la energía mecánica obtenida por el movimiento de las olas. Energía azul o osmótica, fuentes obtenidas por la diferencia de concentración de sal entre dos fuentes de agua, el agua del mar y el agua del río. También esto se estudió en Holanda, este tema. La maremotérmica, utilizar el gradiente térmico de aguas tropicales, eso todavía, que yo sepa, no hay ningún estudio. El biogás, eso ustedes han escuchado, todos los que estuvieron presentes en una charla hace 15 días en este mismo ámbito. Energía geotérmica, utilizar la temperatura caliente de rocas calientes o agua caliente que hay en el subsuelo para generar energía o para calefacción. En este sentido, sí, hay varios estudios. Utilizar fuentes de alta entalpía, son temperaturas superiores a 200 grados centígrados. Hay aprovechamientos de ese tipo en Yellowstone, en Estados Unidos, también en Islandia y en Nueva Zelanda. Ahora, estas son muy interesantes. Fuentes de baja entalpía, a no mucha profundidad, a veces hay napas de agua caliente. Tenemos acá el caso en Bahía Blanca. Bahía Blanca, a 600 metros de profundidad, hay una napa a 65 grados de temperatura. Y esa se está utilizando en muchos casos para calefacción o para piletas de agua caliente. Y hay muchos lugares de la Argentina donde a una profundidad relativamente menor hay agua caliente y esa podría ser utilizada. Las fuentes hidrotermales las conocen todo el mundo, son las termas. Acá tenemos en Termas de Reyes, Termas Rosario La Frontera, Cacheuta, Copahue, etc. Esas se están utilizando. Y petrotermales, Hatra, Rox, esto es algo muy costoso y se está estudiando, es decir, zonas de la Tierra donde el magma del interior de la Tierra llega en vez de estar a 30 kilómetros de profundidad, llega a profundidades de 5 o 6 mil metros, 5 o 6 kilómetros. Haciendo perforaciones y mandando agua a esas rocas y sacándola de vuelta se podría obtener algo de, digamos, energía. Son todos temas del futuro, temas en estudio. La electrólisis del hidrógeno, esa es otra alternativa que ya se está practicando, se está estudiando, generar hidrógeno, lo que llamamos el hidrógeno verde. El hidrógeno que se produce en todo el mundo es el que llamamos gris, que se produce a partir de metano y tiene una gran contaminación. Si lo hacemos con dióxido de carbono, con energía eólica, obtenemos el hidrógeno, lo podemos comprimir y luego lo podemos utilizar, ya sea en un motor de hidrógeno para generar energía eléctrica o en un motor, digamos, en un camión o algo así que funciona a hidrógeno, que lo hay, pero el problema siempre es el almacenamiento del hidrógeno a alta temperatura. A alta presión, perdón. Acá muestro solamente una foto de un aprovechamiento del agua que han hecho en Holanda para evitar la compuerta más grande del mundo para que el agua no entre y proteger todas la zona de Rotterdam, proteger el puerto de Rotterdam. La desalinización, ese es otro tema, es por ósmosis inversa. Hay en varios lugares del mundo, es decir, para tener más agua dulce donde falta, en Israel lo están haciendo, esta planta es de Sydney, en Australia,
el sistema es sencillo, pero cuesta caro. Se obtiene agua del océano, agua salada, después del filtrado. Por ósmosis inversa se separa el agua dulce, concentrando más el agua salada que se devuelve al océano. Lo que pasa es que todo este proceso de ósmosis inversa requiere energía, requiere bombeos, entonces lo hace muy costoso. Están estudiando también hacer una planta de este tipo en la zona de Atacama de Chile. Antes de terminar, muchos habrán leído el mes pasado, en Clarín salió ciencia ficción de que China estaría estudiando cómo controlar el clima, haciendo alguna actividad en las nubes. Esto no es algo nuevo. El proyecto Cirrus en 1947 en Estados Unidos ya trataban de sembrar dióxido de carbono congelado, que es el gas seco, el hielo seco, para tratar de disminuir la actividad de los huracanes. En el 62, el proyecto Batam trata de controlar el tiempo mediante siembra de una cantidad de productos químicos. El proyecto Stone Fury, sembrar yoduro de plata sobre nudos con cohetes. Empezaron a experimentarlo los americanos en Vietnam desde la base de Guam, pero China también empezó a comenzar a hacer su desarrollo, entonces se suspendió porque iba a traer muchos problemas probablemente. Actualmente se experimenta en más de 40 países y achicando el granizo. Es decir, lo que se está buscando es combatir sequías y evitar el granizo. Lo que se hace es, se siembran las nubes con cohetes o con aviones para ya atacar el embrión del granizo, y lo que utilizan básicamente es yoduro de plata porque tiene una estructura molecular similar al hielo, y con eso están estudiando de mejorar el tema. Acá mostramos unos cohetes que se usaron en las Olimpiadas de Beijing en 2008 para controlar las lluvias. ¿Cómo estamos en Argentina? Para terminar, veremos. La temperatura media de Argentina también está subiendo. Acá hay un registro de la temperatura media de Argentina de los últimos 70 años y también mostramos este ascenso de temperatura. Hablamos del acuífero Ogallala de Estados Unidos. Nosotros tenemos el segundo acuífero más grande del mundo, es el Guaraní. Ocupa toda esta zona. 1.200.000 kilómetros cuadrados. 40.000 kilómetros cúbicos es el total de agua del acuífero. Considerada la tercera reserva más grande de agua dulce del mundo. El nivel de recarga es de 166 kilómetros cúbicos por año. El espesor de la napa de 50 a 800 metros. Y lo que quiero mencionar acá es básicamente que lo tenemos que cuidar. Por ejemplo, yo sé, hay zonas de Santa Fe que no permiten el riego por aspersión, es decir, se está cuidando. Hubo acá casi hacemos un desastre con la laguna de Mar Chiquita, está interconectada con este acuífero por infiltración. Es una cuenca endorreica, no desagua en el Paraná, pero todo el agua que no se evapora se infiltra y está conectada con este acuífero. En el año 90 querían hacer el canal federal, que le sacaba agua del río Dulce, que es la alimentación de la laguna Mar Chiquita, para mandarla a Catamarca. Por razones económicas y todo se desistió de ese proyecto, y menos mal, porque hubiera sido un daño enorme a la laguna Mar Chiquita e indirectamente también a todo este acuífero. Es decir, este acuífero tiene que ser cuidado.
Hablando de glaciares, yo mostré el retroceso de los glaciares del mundo. Acá muestro el retroceso de nuestro glacial Vietnam. En 1968 estaba en esta zona. Hoy en día llega hasta acá, es decir, ha retrocedido más o menos 5 kilómetros. Es decir, están achicándose también nuestros glaciares. Ni que hablar de la contaminación del río Matanza, Riachuelo, que deberíamos también encarar por todos los medios de sanearlo. Cuando hablé al principio, empecé mi charla con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable para todo el mundo. En Argentina se están considerando todos, también en todas las reparticiones tienen en cuenta estos objetivos. Y acá quiero mostrar justamente en las informaciones ministeriales y todo, como hay que cuantificar para cada uno de los objetivos cómo estamos hoy y cómo vamos avanzando hasta el año 2030, acá mostramos para el año 2019 cómo estamos en agua corriente en 31 aglomerados urbanos. Acá hay un 10% que todavía no accede a agua corriente. Esto se tiene que eliminar. Todos tienen que tener agua corriente. Lo mismo en cloacas. En estos conglomerados urbanos hay 29% que no accede a cloacas. Y estos son los objetivos que hay que ir viendo cómo avanzan y se siguen controlando. El tema es garantizar justamente el objetivo 6 de agua y saneamiento, que dice garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Hay metas. Acá no transcribo todo, pero hay todo un libro con las metas que tienen el ministerio y que deberían tener todas las provincias y municipios. El objetivo es de aquí al 2030 lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a precio asequible para todos. Eso, es decir, en Argentina no estamos aislados del mundo. Se está haciendo algo. No sé exactamente en qué magnitud, pero algo se está haciendo también. Señores, muchas gracias por todo eso y estoy abierto a preguntas.